para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Primera de Pedro 4:11. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por medio de Jesucristo, a quien pertenece la gloria, el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Primera de Pedro 4:11. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Primera de Pedro 4:11. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Uno habla con las palabras de Dios, también con el poder que Dios da, para que todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenece la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. ¿Más? Okay. No más, entonces la próxima semana es 1 de Pedro 4:16. 1 de Pedro 4:16. Si alguno parece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios en ello. Decía el hermano Juan García, si alguno no dice, el texto no dice si alguno parece cristiano, sino si alguno parece como cristiano. Interesante, ¿no? Okay. También acuérdense para este miércoles, todavía tenemos clase de cómo estudiar la Biblia eficazmente. Todavía no es el primero del mes para los cantos, así que primera de Timoteo 4:13, si no me equivoco, es el texto. Así que pues, entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. Así que acuérdense de ese texto para el miércoles, ¿verdad? Ok, esto acá. Seguimos entonces con Primera de Pedro. Ahora estamos en el capítulo 2. Así que si tienen sus Biblias, acompáñenme ahí a Primera de Pedro, capítulo 2. Ya observamos del 1 al 3, así que donde el apóstol Pedro menciona acerca de lo que es la palabra de Dios, cómo debemos de desear tal palabra. Y ahora en los versículos 4 hasta el 10 nos habla, ¿verdad?, pues acerca de ese templo, de cómo los cristianos somos sacerdotes que ofrecemos sacrificios vivos a nuestro Dios. Acuérdense que la Biblia describe al cristiano como un templo. En Primera de Corintios, capítulo 6, versículos 19 y 20, en Primera de Corintios, capítulo 6, del 19 al 20, el apóstol Pablo nos dice ahí, ¿verdad?, que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Así que debemos de recordar, ¿verdad?, que somos templos. También en Efesios capítulo 2, nos dice el versículo 22, 23, dice el texto, versículo 20 en adelante: edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Efesios 2, del 20 al 22. Entonces, otro texto más, otro pasaje más que nos enseña que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Ahora, como templo del Espíritu Santo, obviamente pues es imperativo que cuidemos de nuestro cuerpo, que cuidemos de ese templo y que no lo presentemos, ¿verdad?, como instrumento para el pecado. Como dice el apóstol Pablo, ¿verdad?, en Romanos capítulo 6, del 1 en adelante, Pablo dice que pues diremos, perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Dice, de ninguna manera, porque dice, nosotros hemos muerto al pecado, entonces ya no podemos estar entregando nuestra vida al mundo, porque ya hemos sido rescatados. Ahora dice el versículo 4 de 1 de Pedro capítulo 2: acercándoos a Él, piedra viva,
desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. No, acercándonos a Cristo, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres. Recordemos que Cristo es la piedra angular, lo cual denota, ¿verdad?, pues la piedra, la fundación, la piedra más importante en un edificio. Si no me equivoco, en Hechos capítulo 4, versículo 11 y 12, menciona, Lucas registra ahí las palabras del apóstol Pedro, donde nos habla, ¿verdad?, en el versículo 12, ninguna otra salvación, pero dice el versículo 11, vamos a leer el versículo 10 al 12. Hechos 4, del 10 al 12, alguien que lo lea, del 4 del 10 al 12. Sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Okay. En el versículo 11, Pedro hace referencia a Salmos 118, 22, y también Isaías 28, 16, en cuanto a la piedra, ¿verdad?, pues, reprobada, que es Cristo Jesús. Es interesante que para que Cristo sea la piedra aprobada, y obviamente por los hombres reprobada, para que sea Cristo la piedra angular, tuvo que haber resucitado entre los muertos. Y eso es lo que establece el apóstol Pedro en el versículo 10. Dice, a quien Dios resucitó de los muertos. Por esto es que Cristo ha llegado a ser esa piedra importante, esa fundación, esa base, y también ha llegado a ser el único medio por el cual podemos obtener la salvación. Versículo 12, ¿verdad? Así que, ciertamente, ¿verdad?, pues, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Cuando dice desechada ciertamente por los hombres, el apóstol Pedro no está generalizando, por decirlo de esta manera. Cuando dice, ¿verdad?, por los hombres, no significa que todos los hombres rechazaron a Jesús, porque obviamente ese no es el caso. Hubieron bastantes que le siguieron, hubieron bastantes que estuvieron dispuestos a morir por Jesús. Entonces, no es todos los hombres, sino cierta porción de los hombres que desecharon a Cristo, ¿verdad? Dice versículo 5, vosotros también como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Entonces, obviamente aquí está se presenta de una manera gráfica, ¿verdad?, pues una casa que es edificada con piedras. ¿Alguna vez ha visto una casa que es edificada con piedras? Le ponen una piedra aquí, ¿verdad?, y luego le ponen cemento, y luego ponen otra piedra y cemento, y la van edificando de esa manera hasta que ya está una casa, ¿verdad?, pues bien fuerte. Yo he visto cómo hacen las casas de adobe, que es como tipo lodo, y hacen los moldes, y ahí ponen así lo que es el lodo, ya lo ponen en el sol y se seca, le quitan la parte del molde que nomás es la orillita, y ya queda así un bloque ya hecho. Entonces ya lo van poniendo así, lo van pegando hasta que ya hacen una casa, ¿verdad?, completa. Entonces el apóstol Pedro nos describe como piedras vivas a cada uno de nosotros, y nos dice, ¿verdad?, que somos para que seamos edificados como casa espiritual. En esta casa espiritual, dice el apóstol Pedro, el propósito de esto es ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Así que dice que somos sacerdotes entonces, nosotros los cristianos. Ahora en el versículo 9 dice el apóstol Pedro, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio. Entonces somos sacerdotes delante de Dios y presentamos sacrificios espirituales, sacrificios vivos. Ahora la pregunta es, ¿cuáles son esos sacrificios vivos
espirituales aceptables delante de Dios que ofrecemos por medio de Jesucristo. ¿Cuál? Nuestra adoración en espíritu y en verdad. Juan 4, 23 y 24. Una adoración no adulterada, una adoración de corazón, porque podemos estar cantando a Dios y podemos estar cantando excelente, el tenor o el otro, lo que sea en cuanto a ello. Podemos cantar excelente, pero si el corazón no está ahí presente y no lo estamos haciendo sinceramente, entonces pues, obviamente pues, no va a ser aceptado delante de Dios. ¿Qué otro sacrificio más por medio de Jesucristo presentamos a Dios? Sacrificio espiritual. Culto racional. Ok, de Romanos 12, versículos 1 y 2. No conformándonos a este siglo, presentamos un culto razonable, racional. ¿Qué otra manera más? ¿Qué otra clase de sacrificios presentamos a Dios por medio de Jesucristo? Nuestra vida en sí. ¿Okay? Nuestra vida completa, todo lo que hacemos 24/7, como dicen por ahí, ¿verdad? 24 horas al día, 7 días a la semana. Todo nuestro comportamiento, nuestra conducta es otro sacrificio, ¿verdad?, espiritual que presentamos a Dios por medio de Jesucristo. Ahora, todo lo que hacemos en nuestra vida, en la adoración, en todo lo demás, lo hacemos por medio de Jesucristo. Así que muy importante, ¿verdad?, tener eso en cuenta. Nuestra oración la ofrecemos por medio de Jesucristo, ¿verdad? Entonces, nuestra oración, ¿verdad?, también debe, acuérdense, ¿cuáles son algunos de los ingredientes que deben ir acompañados en la oración? Un ingrediente importante, principal también. Dirigirnos al Padre por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? ¿Y otro más? Un apego completo a las Escrituras. ¿Ok? ¿Y otro más? Fe. La fe. ¿La fe? ¿Qué otro más? El clavo está por acá, entonces se están acercando así. La oración tiene que ir acompañada con fe. ¿Ok? Con fe. ¿Qué más? El ingrediente que debe ir acompañado de la oración y que muchas veces no lo incluimos en la oración. Es más, ¿cómo comenzó Jesús cuando Jesús le enseñó a sus discípulos a orar? ¿Cómo comenzó Jesús la oración? Ok, correcto, la que estaba la hermana. Cristo dice, vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, ¿qué dice? Santificado sea tu nombre. Entonces, la adoración debe de ir dirigida al Padre. Entonces, esa es otra manera de cómo presentamos un sacrificio espiritual vivo delante de Dios por medio de nuestra oración, en la cual glorificamos a nuestro Dios, glorificamos al Creador de los cielos y de la tierra. Y obviamente todos los principios que ustedes mencionaron tienen que ir ahí, ¿verdad? Pero el que estaba buscando, pues, era eso. Ok, entonces, y esto es por medio de Jesucristo. Entonces, fuera de Jesucristo no podemos, cuando decimos por medio de esa puerta, puede llegar a su destino. La pregunta sería, ¿puedo entrar por esta puerta? Para aquella, la respuesta es no, tiene que ser por medio de la que se indica. Entonces, por medio de Jesucristo. Entonces, lo cual indica que debemos de estar en Jesucristo para poder, ¿verdad?, pues, llevar a cabo ese sacrificio vivo, ¿verdad? Ok, ¿alguna pregunta, algún comentario en cuanto a este punto de los sacrificios? Es un buen pasaje para contrastar, ¿no?, lo que se hacía en el Antiguo Testamento y lo que hacemos hoy. Algunas personas todavía quieren hacer ciertas cosas del Antiguo Testamento, ciertos mandamientos, pero los verdaderos sacrificios, la verdadera ley, pues aquí está, y el Señor nos enseña que somos como sacerdotes, o más bien somos sus sacerdotes, pero sus sacrificios ahora son espirituales, que es pues con nuestra adoración y con nuestra vida en sí. Exactamente. Ahora, un buen punto es hablar, no necesitamos ahora de un sumo sacerdote, porque ya tenemos, es Cristo.
Hebreos 4 y versículo 15, a 14 y 16. Entonces, y interesante que el apóstol Pedro dice vosotros, aunque le está escribiendo a quién, a los expatriados en Ponto, en Capadocia, en Bitinia, le está escribiendo a los cristianos. Entonces, le está diciendo Pedro a ellos, a los cristianos, y obviamente pues la pregunta es, ¿somos cristianos nosotros? La respuesta es sí. Entonces también a nosotros nos está diciendo que somos sacerdotes. Entonces ya ofrecemos los sacrificios espirituales, no sacrificios como lo que era en el templo, ¿verdad? El quemar incienso y todo eso como lo hace la Iglesia Católica. No, ellos se siguen apegando a lo que es el Antiguo Testamento. Pero es interesante, ¿verdad? Que pues queman inciensos y todo lo demás, pero sacrificar animales en el edificio, en el templo donde se reúnen ellos, ¿verdad? Físico, obviamente no lo hacen. ¿Por qué no? Bueno, es que esta parte de aquí, pues, esta parte no, esto sí, porque esto es lo que nos gusta a nosotros, ¿verdad? Y esto es lo que entonces le cambian ahí, ¿verdad? En cuanto a ello. Cuando el Nuevo Testamento es muy claro en cuanto a ello, ¿verdad? Versículo 6. Por lo cual también contiene la Escritura, he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida y preciosa, y el que creyere en ella no será avergonzado. Entonces, acuérdense que la principal piedra del ángulo es Jesucristo, ¿no? De la pone en Sión, en Jerusalén, donde comenzó la iglesia fue establecida. Dice, todo aquel y el que creyere en ella, ¿a quién se refiere ella? Piedra. ¿Y quién es la piedra? Jesús. Entonces, tiene que conectarlo así, ¿verdad? Entonces, vemos aquí pues, lenguaje figurativo siendo utilizado por el apóstol Pedro, y también el profeta Isaías, que fue el que habló de esta piedra principal. Donde la pone en Sión, ya esa piedra es Cristo. 750 años antes de que llegara el día de Pentecostés, en Hechos capítulo 2, ya se había hablado de esa piedra del ángulo, la escogida y preciosa. Ahora, que creyere no será avergonzado, que creyere en Cristo no será avergonzado, sino más bien pues, va a ser recompensado con todas las bendiciones espirituales que se encuentran en Cristo. Así que no hay nada negativo cuando estamos en Cristo, solamente positivo. Todo lo negativo está fuera de Cristo, no en Cristo Jesús. Ahora, dice aquí el texto, y el que creyere en ella no será avergonzado. Entonces, si no seremos avergonzados, entonces ¿por qué se burlaron de los apóstoles en el día de Pentecostés? En Hechos 2:13, burlándose de ellos y diciendo, están llenos de mosto. Bueno, no está hablando acerca del sufrimiento, ¿verdad? Que no está diciendo que los cristianos no van a sufrir, van a sufrir por Cristo, van a ser avergonzados, pero a eso no se está refiriendo el apóstol Pedro aquí. Se está refiriendo a que en Cristo, aún en medio de las cosas difíciles, vamos a recibir la bendición de poder estar en el cielo un día, de que no vamos a ser avergonzados delante de Dios. Acuérdense que Primera de Juan 2:28, creo que es un buen pasaje para entender esta parte de que no será avergonzado. Primera de Juan, capítulo 2 y verso 28, ¿qué dice? Y ahora, hijitos, permanecer en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. ¿Ok? Entonces, ¿sí se fija lo que dice ahí? Entonces, en Cristo no seremos avergonzados. Fuera de Cristo seremos avergonzados. En 2:28. ¿Ok? Versículo 7. Para vosotros, pues, los que creéis, Él es precioso. Pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo y roca que hace caer. Así que, hermanos, Cristo, lo que Cristo ofrece son dos cosas. Ofrece bendición y ofrece maldición. ¿Okay? Bendición a los que quieren hacer su voluntad.
maldición a los que no quieren hacer su voluntad. Esta piedra es preciosa para los que aprecian a Jesús y aman a Jesús. Pero esta misma piedra preciosa para nosotros es una piedra de tropiezo para otros. Entonces los que la desechan obviamente van a tropezar en esa piedra y van a caer. Los que la consideran una piedra preciosa la aprecian y pues si encuentran en esa piedra, pues un reposo, una bendición grande. La ilustración del sol, ¿verdad? Con lo que es el cemento y lo que es la mantequilla. Es el mismo sol que endurece el cemento, también derrite la mantequilla. Entonces, usted decide, ¿verdad?, qué es lo que quiere con la palabra de Dios. ¿Quieren que la palabra de Cristo endurezca su corazón o derrita su corazón para bien? Entonces, lamentablemente, los que no están dispuestos a llevar a cabo la voluntad de Dios, entonces su corazón se endurece y después llega al punto en el cual, como dicen vulgarmente, pues les vale y ya no quieren nada con Dios. Ya lo mismo hacer una cosa como hacer la otra. Entonces, pero para los que en realidad consideran a Cristo, ¿verdad?, como esa piedra preciosa y llevan a cabo su voluntad, entonces, ¿verdad?, pues se gozan en ella. Versículo 8, ¿verdad? Y piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Entonces, como menciona, tropiezan en qué? En la palabra, ¿verdad? Y luego dice, siendo de qué manera tropiezan las personas en la palabra. Siendo desobedientes. Siendo desobedientes. Entonces, Cristo dice una cosa, cuando no quieren hacer eso y quieren desobedecer, entonces, ¿qué pasa? Entonces, obviamente, pues tropiezan y caen. Así que, pues, y viene a formar parte, obviamente, de los destinados para la desobediencia. No que Dios diga, tú vas a ser desobediente, sino más bien vienen a formar parte del grupo de esos que han decidido por voluntad propia ser desobedientes a la palabra. Así que la palabra clave era pues la palabra y luego desobediencia en el versículo 8. Versículo 9, palabras de ánimo por parte del apóstol Pedro, recordando a los cristianos quiénes son. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así que, noten lo que el apóstol Pedro dice, somos los cristianos. Primero dice, linaje escogido, un pueblo, ¿verdad?, pues obviamente escogido. ¿Y cuál es lo que dice Efesios 1:4? Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Entonces venimos a ser un linaje escogido, pero obviamente ¿quiénes? Los que están en Cristo. En Cristo es donde está este linaje escogido. Si no está en Cristo, entonces no es parte del linaje escogido. No importa que cuántas veces usted diga que sí lo es, la Biblia dice no. Siguiente, real sacerdocio. Entonces, los sacerdotes, hermanos, eran tenidos por estima en el Antiguo Testamento. El trabajo que ellos llevan a cabo era muy importante. Y ahora Pedro dice, ustedes son un real sacerdocio, un sacerdocio muy, pero muy importante. Así que nos consideran sacerdotes hoy en día. Lamentablemente, en algunos grupos religiosos, usted quiere ser un sacerdote, ¿verdad? Pues tiene que pasar por un proceso de entrenamiento y esto y lo otro para llegar a ser un sacerdote. Hermanos, los cristianos que obedecen el evangelio puro de Jesucristo y que han sido bautizados para perdón de los pecados, ellos han llegado a formar parte del real sacerdocio. Una nación santa, muy significativo esta parte de nación santa. ¿Qué significa santa? Pura. ¿Qué más? Están apartados. Están apartados. La palabra griega para santo es hagios. Hagios significa separado, apartado, consagrado para un servicio. Entonces, el proceso de la santificación
es el proceso donde Dios nos saca del mundo para poder servirle a Él. Es el proceso de la santificación. Entonces, ahora dice la escritura en Colosenses, capítulo 1, y versículo 13. Colosenses 1:13 nos habla de que nos rescató de la potestad de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Entonces, vemos con mucha claridad que somos una nación santa. Ahora hemos sido apartados del pecado, apartados del mundo. Y dado que ya pasamos por el proceso de la santificación, donde Dios nos quita de acá del mundo para ponernos en Cristo, entonces ya estando en Cristo nos dice, ok, ya ustedes han sido santificados, justificados, ahora lo que tienen que hacer es no hacerse amigos del mundo otra vez. 1 Juan 2:15, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, no se hagan amigos del mundo. Santiago 4 y versículo 4, no os conforméis a este siglo. Romanos 12:2. Entonces, y luego, acuérdense que creo que es en Malaquías, siempre se me escapa en la mente ese pasaje, pero en Malaquías o Miqueas encontramos el texto donde dice que Dios agarró nuestros pecados y los sepultó en lo más profundo del mar. Y luego después puso un letrero ahí que dice no pescar aquí. ¿Okay? Entonces, ya están sepultados, ya están lejos, por eso no hay que bañarnos en el mar, hermanos. Según la iglesia que Pentecostés, ¿verdad? Si nos bañamos en el mar, ahí están los pecados y entonces nos vuelve a recibir una vez más, ¿verdad? No sé dónde agarran eso en la Biblia, ¿verdad? Probablemente este pasaje, ¿verdad? Pero bueno, dice Nación Santa, pueblo adquirido por Dios. Pueblo adquirido por Dios. ¿Cómo fue que Dios adquirió este pueblo? Que somos nosotros. ¿Okay? Con la sangre de Cristo. Para que usted pueda adquirir algo en esta vida, básicamente no es gratis, ¿verdad? Tenemos que básicamente pagar o dicen, no, pues te voy a regalar esto, ¿verdad? Pero es gratis, no tienes que pagar nada. Sí, pero tengo que ir a traerlo como quiera, tengo que hacer un esfuerzo, así que no es gratis, ¿verdad? Ya gratis sería que te lo traigan hasta tu casa, pero ya se lo pongan ahí, ¿verdad? De esa manera. Pero para adquirir algo en este contexto, Dios adquirió la iglesia por medio de la sangre de Cristo. ¿Se acuerdan en qué pasajes de la Biblia del Nuevo Testamento se habla de eso? ¿Con qué? Hechos 20:28. ¿Qué? Bueno, de la sangre. Hechos 20:28. Hechos 20:28, ¿okay? Al cual Él ganó con su propia sangre. ¿Okay? Tenemos ahí un pasaje, ¿qué otro pasaje más? Efesios 1:7. Efesios 2:1-7. Efesios 1:7. Quien tenemos relación por su sangre, perdón de pecado. ¿De cuál pasaje? Porque habéis sido comprados a precio. ¿Okay? Correcto, 1 Corintios 6, 19 y 20. Dice que no somos nuestros, que hemos sido comprados por precio. Ahora ese precio lo conecta con Hechos 20:28 y también 1 de Pedro, capítulo 1, 18 al 20. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la preciosa sangre de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero hecho manifestado en estos posteriores tiempos por amor a vosotros. Entonces, hemos sido adquiridos por medio de la sangre de Cristo. Así que, cuando vea esa frase una vez más, pueblo adquirido por Dios, acuérdense de ese texto. Tito 2:14 también. Ajá, Tito 2:14, a ver, leo. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Perfecto. Y también Mateo 20:28, casi igual como ese. Dice Mateo 20:28, porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Ese fue el precio, la vida del Hijo de Dios. Juan capítulo 1 y verso 29. Juan 1:29,
cuando Jesús venía acercándose a Juan el Bautista, Juan el Bautista dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cordero de Dios denota una vez más el sacrificio de Cristo. El artículo de esta semana, excelente, no porque lo escrito yo, sino porque habla de esto. Dice 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros, dice, lo hizo pecado. Entonces, muy interesante esa frase, lo hizo pecado a Jesús. ¿Qué significa esa frase, lo hizo pecado a Jesús? Entonces, ahí están varios pasajes que nos ayudan a entender, ¿verdad?, mejor esa parte del texto, ¿verdad? Entonces, regresando a Nación Santa, acuérdense también 1 de Pedro, capítulo 1, 15 y 16, ya pasamos por ahí, donde el apóstol Pedro dice: sed santos, porque yo soy santo. Entonces, somos una nación santa porque Dios es santo, y Él nos da el ejemplo a seguir a cada uno de nosotros, ¿verdad? ¿Okay? Ahora, todo eso está bonito, ¿verdad? ¿Okay? Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. 4 cosas muy importantes en 1 de Pedro 2:9. Ahora, todas estas bendiciones traen responsabilidades también. ¿Cuál es la responsabilidad? ¿Okay? Las virtudes. Que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Okay? Entonces, según este pasaje, ¿cuál es la responsabilidad que tenemos como el linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, el pueblo adquirido por Dios? Dedicarle al mundo de Cristo. ¿Okay? Pues según el Antiguo Testamento, los sacerdotes no estaban constantemente en el templo haciendo sacrificios, y Hebreos 10:25 pues nos exhorta a no dejar de congregarse. ¿Okay? ¿Qué más? ¿Qué otra responsabilidad tenemos como según este pasaje, según el versículo 9? Predicar el Evangelio. ¿Okay? Anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, tenemos que anunciar, hablar de Dios, hablar de Cristo, del Evangelio, de su palabra. Esa es la responsabilidad que tenemos para ayudarle a la gente, para que también ellos puedan venir y ser un real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, ¿verdad?, y un linaje escogido. Anunciar las virtudes, ¿verdad?, de aquel que nos llamó. Ahí encaja el versículo de memoria. ¿Ya? Exactamente. Tenemos que glorificar a Dios, ¿verdad?, pues, en ese nombre, ¿verdad?, que llevamos. Ahora, hermano Joaquín, ¿cómo es que nos llama Dios? Por la palabra, por medio del Evangelio. ¿Okay? ¿Tiene algún versículo para ponerlo ahí? Hay un versículo donde dice que nos llama por medio del Evangelio. ¿Okay? La pista está en 2 de Tesalonicenses. 2 de Tesalonicenses 2:14. A lo cual nos llamó mediante nuestro evangelio, mi evangelio. Entonces nos llamó por medio del evangelio. Ahora, en el día de Pentecostés, Dios llamó por medio de Pedro a aquellos judíos a los cuales les estaba predicando. Por eso dice, ¿verdad?, pues en Hechos 2:39, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, noten, y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Entonces, nos llama por medio del Evangelio de Cristo. Ahora nos llamó de las tinieblas, allá es donde estábamos. Nos llamó de las tinieblas, ¿de dónde? A su luz admirable. Entonces tenemos tinieblas, luz admirable. Entonces aquí es donde estábamos, y de aquí dice, nos llamó, nos dijo, ¿quieren venir? Y ya pues uno dice no, otros dijeron sí, ¿cómo le hacemos para llegar de aquí para allá? Entonces de acá la voz dice, ¿verdad?, porque las escrituras obedecen el Evangelio. ¿Ok? ¿Qué significa obedecer el Evangelio? ¿Ok? Pues escuchar, leer, arrepentirse, confesar y ser bautizados. ¿Ok? Estamos dispuestos a hacer eso, y lo hacen, y luego después son trasladados a la luz admirable. Imagínense, somos trasladados a la luz admirable. Somos trasladados al reino de su amado Hijo.
Colosenses 1:14. Número 3, somos trasladados a la iglesia y somos trasladados al cuerpo. Entonces, todo esto, ¿verdad? Pues es sinónimo de lo que es estar en la iglesia del Señor, ¿verdad? Algo muy, pero muy importante. Lo que hizo Felipe con el etíope, ¿no? Ya, lo invitó, hizo el llamado, y luego pues obedeció y básicamente, ¿verdad? Pues, vino a formar parte del cuerpo de Cristo. Así que cuando se analiza parte por parte del versículo 9, es mucho ánimo para los cristianos el saber, ¿verdad? Y el ver todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Versículo 10. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Entonces, ahora, ¿se aplica esto a los judíos o a los gentiles? ¿Ok? Una pregunta capciosa. Este versículo 10 se aplica a los judíos exclusivamente o a los gentiles o a ambos. A, judíos exclusivamente; B, gentiles exclusivamente; C, judíos y gentiles. Judíos y gentiles. Ok, judíos y gentiles. Ahora, alguien que dice judíos y gentiles, alguien le va a decir, hermano, un momento. Acuérdense que los judíos ya eran pueblo de Dios, entonces no se aplica a ellos. Bueno, déjenme le hago esta pregunta. En el día de Pentecostés, del día de Pentecostés en adelante, en ese momento los judíos todavía eran parte del pueblo de Dios. Los judíos eran parte del pueblo de Dios en el día de Pentecostés, en Hechos capítulo 2. No, porque todavía no eran bautizados. ¿Ok? ¿Alguien más? Según Efesios 2. Ok. Según la enseñanza del Nuevo Testamento, en cuanto al Evangelio de Cristo, los judíos no eran ya pueblo de Dios. ¿Ok? No eran cristianos, no eran hijos de Dios, no eran pueblo de Dios. Si decimos que eran hijos de Dios y eran pueblo de Dios, entonces no tienen que bautizarse. Entonces, lo que tenían que hacer era nomás seguir, ya nomás comenzar a vivir como cristianos. Pero eso no fue ese no fue el plan de Dios. En el día de Pentecostés, cuando ya la iglesia está en existencia, en ese momento ya la ley de Moisés, ya con el sistema sacerdotal y lo que es la nación de Dios, todo eso ya básicamente llega a su fin. Entonces, ya del día de Pentecostés, en el momento que la iglesia ya está en existencia, desde el momento que se predica por primera vez el Evangelio de Cristo, si alguien quiere formar parte de la iglesia y la familia de Dios, tiene que obedecer el Evangelio de Cristo. Entonces, aquellos judíos, como 3,000 que se bautizaron en ese día, entonces vinieron a formar parte de la familia de Dios, del pueblo de Dios, de la iglesia de Dios, del reino de Dios. Entonces, de ahí en adelante, ¿verdad? Entonces, básicamente, en otro tiempo no erais pueblo. O sea, básicamente cualquier judío en este momento que escribe el apóstol Pedro, que no ha obedecido el Evangelio de Cristo, no es pueblo de Dios ya. Porque ahora en el Nuevo Pacto las cosas son totalmente diferentes. No podemos mezclar el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Entonces, la aplicación aquí es judíos y gentiles. Obviamente, pues, es un poco más claro para los gentiles, que obviamente no eran pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, estaban lejos, estaban en el paganismo y todo eso, pero ahora que se encuentran en Cristo Jesús, ahora son pueblo de Dios y han alcanzado misericordia de parte de Dios. Así que si gusta hablar, pues, en el versículo 10, me puede escribir ahí, pues, judíos y gentiles. Obviamente, cuando escriba judíos y gentiles, pues tiene que explicar lo que yo expliqué ahorita, ¿verdad? Si no, no va a quedar muy claro. ¿Okay? Entonces, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. Para poder llegar a formar parte del pueblo de Dios, ¿qué se necesita?
necesita, ¿verdad?, pues obedecer el Evangelio de Cristo. Ahora, para alcanzar la misericordia de Dios, ¿por qué misericordia de Dios? Por la simple y la sencilla razón de la condición del hombre antes de venir a Cristo. ¿Cuál es la condición del hombre antes de venir a Cristo? Muertos en delitos y pecados, separados de Dios, enemigos de Dios, en fin, estaban lejos de Dios. Entonces, pero cuando vienen a estar en Cristo, por la misericordia de Dios, es que venimos a estar, ¿verdad?, en Cristo Jesús. Entonces Dios mostró misericordia para nosotros. En aquel tiempo no habían alcanzado misericordia, mas ahora han alcanzado misericordia. Bueno, el tiempo se nos ha ido, se fue la mano. La próxima semana pues seguimos mencionando más en cuanto a eso.